Vamos a continuar entonces con las jornadas sobre el último libro de Ripalda. Ay, pensé que no estaba. Está ahí escondido. Está ahí escondido. Que no te veíamos. La mala noticia es que Laura Llevadot no ha podido venir por un problema de salud familiar. Ni siquiera se podrá conectar, lo tiene hoy muy fastidiado. Entonces solo contaremos con las intervenciones de Edgar Maraguat y de Andrea Montero. Ripalda está ahí para suplir todos los huecos. Cuanto más grandes se hacen, más espectros tiene él que sacar de la manga. Exacto, así que no hay problema. Os presento a Edgar Maraguat, no sé si hace falta, es profesor de la casa, a lo mejor por su relación para mí con este último trabajo de Ripalda. Menciono un artículo que yo leí muy tarde, pero que me ha gustado mucho y me ha parecido que hace juego muy bien con todos estos temas que estamos discutiendo, que es el de la apropiación de Hegel, filósofo de la ambigüedad. Y bueno, aparte de que eso ya se menciona demasiado, de su último libro del año pasado, de este año, True Purposes in Hegel's Logic. Sí, bien. Bueno, este está en inglés y yo creo que no conecta tan directamente como el artículo del que acabo de hablar con los temas a discutir aquí hoy. Le doy la palabra a Edgar y después habla Andrea. Vale, pues Berta se ha olvidado decir que si habíais venido a escuchar a Laura solamente, este es el momento. Es el momento de iros, cerramos los ojos todos. Que también puede pasar y pasa. En todo caso, bueno, yo les agradezco a Berta y a Andrea, que están aquí en la mesa, la organización de las jornadas y, bueno, por supuesto a Ripalda pues haber acogido la idea que le lanzamos en verano de tenerlas y de tenerlo él aquí, y su buena disposición a contestar y encajar también las cosas que se han ido diciendo. Yo aprovecho que no está Laura, a lo mejor hablo un poco más de lo que pensaba que podía hablar, pero intentaré no cansaros mucho. El título, finalmente, es, resumidamente, Hegel y Derrida en el glaciar. Después explicaré esto del glaciar a qué viene. Los que han leído el libro, pues, más o menos saben a qué viene. A modo de prólogo, quería leer una cita de Giorgio Agamben, de Signatura Rerum, una cosa que dice al principio de Signatura Rerum, hablando de un principio metodológico que lo habría él guiado ahí o al que él se sujeta. Me parece, ahora veréis por qué, interesante. Dice, según otro principio metodológico que el autor utiliza a menudo, aunque no aparece discutido en el libro, este es un pasaje del prefacio, el elemento genuinamente filosófico de toda obra, sea esta una obra de arte, de ciencia o de pensamiento, es su capacidad de ser desarrollada. Aquello que Feuerbach definía como Entwicklungsfähigkeit. Aunque iba a decir llamaba, porque como definición no vale mucho, pero es la propia expresión. Capacidad de ser desarrollada. Igual el traductor resbaló aquí un poco. En efecto, cuando se sigue tal principio, la diferencia entre lo que le pertenece al autor de la obra y lo que se le atribuye a aquel que la interpreta y desarrolla se vuelve tan esencial como difícil de aprender. Esta última combinación es difícil de interpretar ella misma. ¿Qué quiere decir esto de esencial y difícil? En una aproximación superficial quiere decir que es importante la distinción, pero difícil de hacer. Y termina la cita. Por esto,
el autor ha preferido arriesgarse a atribuirle a textos de otros lo que estaba elaborando a partir de ellos, antes que correr el riesgo inverso y apropiarse de pensamientos o recorridos de investigación que no le pertenecen. O sea, que la idea es que se le atribuyen, en este caso podría ser a Ripalda, cosas que a lo mejor Ripalda no ha dicho o no ha querido decir, pero quien las comenta o las interpreta prefiere atribuírselas a él que arrogárselas. Bueno, yo esto en realidad no lo digo por lo que yo pueda decir sobre Ripalda, cuanto por lo que se pueda decir sobre los filósofos del pasado, que será en buena medida mi tema. De seguir el consejo de Agamben, no sería mala idea atribuirles cosas que se podría discutir que estaban ahí, pero justamente para no arrogárselas uno como propias. Bueno, este es el prólogo. El tema de la intervención es una cosa que querría presentar o llamar una antitética en torno a la lectura filosófica. O se podría decir antinomia, pero quizá eso sugeriría cosas que no se harán luego. Ahora explicaré brevemente de qué va el asunto. Hay como una introducción, ya veis, más larga, más allá del prólogo. Y un paréntesis quería hacer, porque claro, se dijeron muchas cosas ayer que, no sé, sobre las que uno querría reaccionar. Hablamos ayer, y habla el libro de Ripalda, de tareas de la filosofía o de cosas que la filosofía podría haber pretendido o pretende. Se recordaron ayer, ¿no? Gobernar la ciudad o revolucionarla, que sería otra posibilidad. Y Ripalda habla de hacerla vivible, habitable, más vivible quizá, que yo ya dije ayer que me parecía aún más ambiciosa que las dos primeras. Por aquello de que la filosofía pudo quedar ayer mal parada o salir mal parada, yo hablé ya de buena mañana de una filosofía rota, y la impresión que pudo propiciar el diálogo quizá después fue la de que la filosofía anda desubicada, como poco, pues querría decir así de inicio que creo que los filósofos podrían tener la tarea modesta. Yo haría una reivindicación de las tareas modestas. Y entre una de las tareas modestas está claro que está la tarea de, podríamos llamarla así, enseñar a leer. Y pienso que Ripalda sabe mucho de esto. Es posible que él no tenga una doctrina. Ayer dijo que en el libro había omitido, si yo lo entendí bien, toda doctrina. O mejor dicho, es posible que se la guarde para sí mismo. Pero desde luego de lo que sabe y enseña mucho, leyéndolo, es de leer, interpretar, entender, etc. Estas son tareas de la filosofía, yo pienso. Así que quería lanzar de inicio un mensaje de moderado optimismo. Creo que la filosofía tiene la tarea de las sutilezas, la ha tenido siempre, y de su difusión, en el mejor sentido de esta palabra. Pienso que la difusión es algo muy serio. A veces nosotros mismos nos la tomamos como una cosa de poca importancia. No vaya a ser que la deconstrucción esté ocurriendo, pero no en todas partes. Dice en el libro Ripalda que Derrida trata la deconstrucción como algo que ocurre. A mí me parece obvio que no ocurre por doquier. Yo diría que en muchos discursos no ocurre. Entonces creo que el filósofo tiene una tarea. Fin de la introducción. Vuelvo al tema que es esta antinomia o antitética sobre la lectura filosófica, que es una antitética que yo creo que que recorre el libro, para la que no habría mediación dialéctica. Esta sería la primera gran salvedad. Yo defenderé que en el libro no la hay y que no debe haberla, probablemente. Entonces se divide en 5 conflictos, digamos. Esta antitética, como la antinomia kantiana, que se divide en 4 en ese caso, pues aquí en 5, en mi opinión. Estaba tentado de repartir los pasajes que van a ilustrar mi intervención, o que han motivado mi intervención del libro, pero bueno, los voy a leer
De manera que lo que viene ahora en gran medida es un ramillete de citas, algunas de las cuales, algunas ya repetidas, algunas ya, Luis, por ejemplo, leyó alguno de estos pasajes, pero bueno, yo lo voy a releer para personas que no estaban, otras que, o quizá alguno pasó por encima. El primer conflicto, lo podríamos llamar el conflicto entre la incomunicación y yo diría, el espejo. Metáfora que ayer apareció en la intervención de Berta. La tesis está al inicio del libro, dice: filosofía en tiempo de descuento, lo leyó Luis ayer, traza una línea imaginaria entre, como algo, dos mundos sin contacto recíproco. Esto es lo que llamo incomunicación. Sin contacto recíproco. Entonces, del pasaje se hace una lectura inmediatamente plausible y correcta, que desarrolló en gran medida Luis, a la que el texto obliga, y es que son dos mundos a velocidades muy distintas. Incluso se podría decir que es un mundo sin velocidad y otro atravesado por la velocidad, podríamos decir, o por la inmediatez. Pero lo que a mí me interesa más es cómo el libro desmiente la ausencia de contacto. El libro empieza así, como si esta fuera una premisa de lo que vendrá luego. Todo el libro habla del contacto entre estos dos mundos. Y entonces el lector, pues, pienso que por lo menos en una primera lectura va sintiendo muchas perplejidades, de las que ayer se habló sobre todo por la mañana. Bueno, esta sería la tesis. La antítesis se hace un poco esperar, pero se encuentra en la página 52, donde se lee: ese paciente trabajo de desescombro sobre los textos del pasado permite distinguir mejor algunos rasgos borrosos de nuestra propia existencia. Dice Ripalda. Repito, este paciente trabajo... Bueno, para él es un trabajo laborioso, difícil, como se va a ir viendo, pero al final permite distinguir mejor, de lo que ya los distinguíamos, al menos, rasgos borrosos de nuestra propia existencia. Así que de incomunicación nada. Esta sería la impresión. Más bien, nos miramos ahí como si fueran un espejo, esos textos del pasado. Bueno, todo lo que diré gira en torno a esta cuestión. ¿Qué hacemos con esos textos? ¿Qué aprendemos de ellos? ¿Qué podemos aprender? Ausencia de contacto, por tanto, nada. O más bien, a conocernos a nosotros mismos. Esta idea aparecía ya en la introducción a la filosofía real de 2005. De Ripalda, que por cierto es un texto, entre paréntesis, que recomiendo vivamente, aprovecho a todo el mundo, pero vamos, desde luego a la gente que pueda interesarse por las interpretaciones de Ripalda, de la filosofía de Hegel y en general por Hegel. Esa introducción a la filosofía real la encuentro muy, muy interesante. Luego a lo mejor leo un pasaje, no, o quizá no. Pero hay algunos pasajes que sí que tengo aquí escritos. Algo importante de nosotros, dice en la página 19 de esa introducción, algo importante de nosotros, veréis el paralelismo, se halla cifrado sobre ese labrado sarcófago conceptual, hoy enterrado bajo toneladas eruditas de interpretación que nos queda de Hegel. Todos nuestros fantasmas han dejado en él su huella. Ya veis, ¿no? O sea que hay algo ahí, solo que de difícil acceso, pero estaría ahí. Y se entiende que el filósofo, en este caso, pues nos va a ayudar a descubrirlo, desenterrarlo, etc., descifrarlo, etc. Bueno, las metáforas arqueológicas no son casualidad. Después, en la tercera de los conflictos, volveré sobre el asunto, sobre la arqueología y sobre Agamben. El segundo conflicto lo llamaré entre la tradición y la presencia, pues me lo sugiere
el hecho de que una salida bastante obvia a la antítesis que acaba de plantearse entre la incomunicación y digamos, el espejo, el reflejo de los propios rasgos, una salida obvia y habitual es hablar de la tradición. Hay una conexión servida por una tradición de lectura, de comentario, de discusión. Para esto recurro a Derrida. En un sitio de un artículo del año 98 que se llama El tiempo de los adioses, página 15 de la edición francesa, dice Derrida: no hay nada en el mundo que no se determine tras cerca de 2 siglos, se lo sepa o no, y en general se sabe o se cree saberlo, sin alguna relación con la tradición viva, dice Derrida, de Hegel. Esta es la tesis del segundo conflicto. Hay una tradición viva encima que comunica los dos mundos y nos comunica con los textos del pasado, digamos. La antítesis que quisiera yo plantear en este punto la brinda precisamente la imagen del glaciar, que aparece en la página 82 del libro de Ripalda. En realidad es una imagen que él emplea no para hablar exactamente de filósofos del pasado, sino de la memoria en general. Leo este pasaje. Dice: tampoco el recuerdo es regular, este es Ripalda, tampoco el recuerdo es regular, constante, sino algo así como el cuerpo extraño tragado por el glaciar, cuyo movimiento irregular le hace salir de vez en cuando a la superficie. ¿Por qué coloco esto en la antítesis? Porque este salir de vez en cuando y, por otro lado, la idea de que ha quedado ahí congelado el recuerdo, pues me parece que introduce en el texto, en el libro, la idea de la presencia, de que no están en el pasado, están aquí de alguna manera. Aunque no se dejen ver del todo o solo se aprecien, como dice ahí, pues del cuerpo extraño, algunos aspectos. Por supuesto, la imagen del glaciar viene de Glas, del libro de Derrida, donde en la primera página, que se reproduce además en el libro de Ripalda, habla Derrida del águila presa en el gélido y glacial cristal, dice él. O sea que, bueno, entiendo que Ripalda en parte la toma de ahí. Esta antítesis la quisiera fortalecer leyendo otro pasaje, donde Agamben es invocado. Ya veis que es un ramillete de citas, ¿no? Pero el sentido es plantear este conflicto. La conciencia vital está acechada, dice Ripalda en la página 51 y siguiente, por la espectralidad de lo que no consigue hacerse presente, pero está siempre ahí, está aquí. No es una cosa que dices, bueno, hay que ir a buscarla lejos o con la que no tenemos comunicación. No. Está aquí, presente. Por eso digo que el conflicto es entre la tradición y la presencia, el cuerpo extraño en la sala, digamos. Por eso Agamben, dice Ripalda, refiriendo, sin citarlo, aunque lo parafrasea muy literalmente en esa página, como se ha dicho, a Asignatura Rerum, dice: por eso Agamben consideró de importancia fundamental para entender el presente recurrir a textos del pasado. Lo que pasa es que lo que ahora Ripalda explica sobre Agamben introduce otro conflicto. Como veis, se van abriendo dentro unos de otros. En este sentido, no hay analogía con la antinomia kantiana. ¿A qué me refiero? Pues el tercer conflicto, por ir deprisa, se da entre arqueología, justamente, que es de lo que habla Agamben en esas páginas, y lo que yo voy a llamar, citando a Hegel directamente, renovación. Ahora veréis en qué sentido.
Y entonces cito de la continuación del pasaje que acabo de leer. Lo que según él, Agamben, bueno, Agamben habla del proyecto Foucaultiano, de una genealogía y de una arqueología. Y entonces hace una interpretación de lo que eso significaría. Y ahora veis en qué sentido se habla ahí de presencia y de traer al presente o de recuperar, que no es el sentido del que con el que yo luego me iré quedando. Y se verá por qué. Lo que según Agamben pretendía la genealogía Foucaultiana era acceder al presente, evocando al fantasma hasta hacerle perder su condición supuestamente originaria. En vez de repetir el pasado, sigue diciendo Ripalda, ya digo aquí, parafraseando a Agamben, 139, 138, 139 de la traducción española de Sinatura Herrero. En vez de repetir el pasado, liberarlo de nosotros y a nosotros de él. Este es un proyecto distinto al de Hegel, desde luego, del que luego hablaré. Deshacernos en algún sentido de él. Aunque es difícil de interpretar lo que dice Agamben y lo que parafrasea Ripoll. Todos ellos. O para mí. Ya, luego a lo mejor me ayuda. Solo entonces el pasado se convierte en contemporáneo. Idea extraña. Solo entonces el pasado se convierte en contemporáneo. Nos hemos deshecho de algo. Ahora se aclarará un poco. Copresente, dice Ripoll, Agamben. Lo que implica, lo que trae consigo, obliga a la experiencia en el puente, dice Ripoll, de algo no vivido. De algo no vivido en su momento. Como veis, es todo un poco extraño y hace falta una glosa. Y el recuerdo de un olvido, tema que salió ayer por la tarde, que Clara Ramas introdujo en la conversación varias veces. Aquí es cuestión de convertir en contemporáneo algo del pasado, pero algo no vivido, se dice aquí. Algo que a lo mejor podría haberse vivido, pero no se vivió. Y ha quedado ahí, en gran medida en forma de fantasma, presente en la sala, cuerpo extraño, etc. Estas son las metáforas que recurren. Este es un proyecto arqueológico, ¿vale? Tesis del tercer conflicto que os propongo. Antítesis. La antítesis, para mí, la brinda Hegel en un lugar del prólogo a la segunda edición de la enciclopedia, más o menos conocido, en que se refiere a la filosofía del pasado, como tantas otras veces, pero aquí en unos términos que son muy interesantes todos ellos. Antítesis de arqueología versus renovación. Si lo antiguo tiene que ser renovado, dice Hegel, es decir, si tiene que ser renovada su figura, pues el haber mismo, el Gehalt mismo, es eternamente joven, entonces la configuración de la idea, tal como la ofreció, por ejemplo, Platón, y mucho más profundamente Aristóteles, es infinitamente más digna de ser recordada que las formas mistéricas de las que venía hablando. También porque, descubriéndolas por su apropiación, dice Hegel, por parte de nuestra formación intelectual, es decir, del presente intelectual, no se da solamente una comprensión de aquello, sino un progreso. El pasaje es, como veis, un campo de minas, donde los términos renovación, a la vez que apropiación, a la vez que descubrimiento, a la vez que comprensión y progreso del presente. El vituperado término de ayer. Bueno, coloco esto en la antítesis, porque creo que realmente este no es un proyecto arqueológico, aunque lo podemos discutir. Es un proyecto distinto. Habida cuenta sobre todo del haber eternamente joven del que habla
del que habla Hegel. Vale. Vuelvo al libro de Ripalda, cuarto conflicto entre malentendido, término que él emplea, y un término que acabamos de ver aparecer en el texto de Agamben, pero que tiene más de un sentido. Y en el Agamben tiene un sentido, que es el freudiano, psicoanalítico, eso queda claro en el contexto del libro de Agamben, y aquí va a tener otro. Yo le voy a dar el sentido que le da Derrida, que es el término repetición. ¿Vale? Este es el conflicto más interesante, el cuarto y penúltimo. Malentendido o repetición. Pasaje que también se citó de varias maneras ayer, ¿no? Porque como hay unos paréntesis ahí que complican las cosas, pues unos prefirieron dejar el paréntesis fuera, otros no. Página 162 del libro de Ripalda. Podemos malentender, bueno, ahí viene el paréntesis, mal entre paréntesis, entender. Podemos mal entender a Hegel mejor de lo que él, lo mencionó Berta y quizá alguien más, y sus discípulos se podían entender a sí mismos. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, pues es difícil, ¿no? Pero es más, vienen las aclaraciones. No podemos leerlos como ellos se leían, dice Ripalda inmediatamente. Y, definitivamente, solo una presión institucional, una conjuración adversa, una coyuntura adversa, y dice entre paréntesis, también a ellos, pobres textos, ¿no? que hay una presión institucional que obliga a alguien a tratar de ser fiel a esos textos. Dice, solo una presión institucional, una conjuración adversa, puede inducir una imposible fidelidad a su tenor literal. Esta es la tesis. Imposible fidelidad al tenor literal de los textos. En el otro lado, veremos ahora aparecer, pero dentro de un momento, la repetición, que es lo que a mí me interesa más de todo. 10 páginas antes, dice Ripalda, sin duda el tiempo arrastra todo lo mortal. Así empieza el párrafo. Irresistible comienzo. No solo las cosas, también el pensamiento cambia. Por eso, no se deja frigorizar del todo. O sea que en el glaciar no se sabe, del todo no se ha podido frigorizar. Antes decía imposible fidelidad. Y desarrolla esto un poco más. Ni se vive impunemente entre los restos del pasado. También para transitar por ellos se requieren cautelas y razones. La verdad que es un poco ambiguo. No se dejan frigorizar, bueno, no del todo. Si uno si uno vive en esos textos, pues bueno, ha de pagar por ello, contrae alguna deuda de algún tipo, o quizás simplemente es que hace falta justificar. Y cautela, por supuesto. Cautela para el desescombro, etc. Y tercera y última de la tesis, el malentendido. El malentendido permanente. De la filosofía real otra vez, de la introducción, quiero decir. Carece de sentido seguir cultivando las filosofías del pasado como algo presente y accesible. ¡Bum! Siquiera sea en el círculo hermenéutico. Pataplán. ¿Vale? Esto allí, en la introducción a la filosofía real, repito, carece de sentido seguir cultivando las filosofías del pasado como algo presente y accesible. Se rinde. Tesis. Esta es la tesis del cuarto conflicto. Antítesis. En Filosofía en tiempo de descuento, sin ir más lejos, página 86. Cito. La repetición intencionada de la filosofía griega o de Hegel o de la fenomenología o de la escolástica o de lo que demonios sea, requiere un estudio crítico tan atento
como el que ha hecho Derrida de Heidegger. Acabáramos. Lo que hace falta es un estudio atento, tan atento como el de Derrida. Claro, no puedo decir imposible, ¿no? Tan atento como el de Derrida, imposible. O sea, que a lo mejor no hay ninguna antítesis, me las estoy inventando. Segunda prueba de la antítesis. Bueno, a costa de un término que no es repetición, pero que también tiene que ver con esto, que es reevaluación. Un término que aparece en el libro en más de un sitio, los que lo han leído lo recuerdan. En parte a propósito de Zizek, en esos capítulos en que se discuten las operaciones de Zizek. Cito: la reevaluación que hace Zizek de Hegel tiene otro gran mérito, el de haber insistido en la importancia capital de la singularidad. Esto salió ayer, más de una vez, poco presente en la tradición interpretativa de la fenomenología del espíritu y en esta misma, en la propia fenomenología. Sería el tema de la lógica. Salto un poco. El significado capital que tiene la singularidad en Hegel ha venido siendo minusvalorado, tal vez debido en parte a su correosa refundición teórica en la generalidad aristotélica. Aristóteles le ha hecho un flaco favor. Pero la insistencia de su empeño en este punto, la insistencia de Hegel, muestra una rara intensidad filosófica. Derrida la ha recuperado, a su modo. Bueno, no va a haber una verdadera antítesis aquí, porque en todos los pasajes está este pliegue en algún momento, ¿no? El a su modo, a su manera. Uno último, otra vez de la filosofía real, introducción, que quizá pues no, aun si la habéis leído, pues no lo tenéis tan en la mente, porque... La mayor dificultad para que los significantes hegelianos liberen actualmente su capacidad evocadora, incitante, perturbadora, dice Ripalda, radica en que se hallan bloqueados bajo su peso significativo. Hay que alejar el texto precisamente para hacerlo más accesible. Tarea delicada, más aún, tan vidriosa como, creo, imprescindible. Como veis, todos los pasajes tienen estas idas y venidas, pero de nuevo aquí hay como una posibilidad que se contempla, una posibilidad. La posibilidad de la recuperación, de una revaluación contra la tradición interpretativa e incluso quizá de una repetición intencionada, muy laboriosa, que pasa por esto, etc. Quinto y último conflicto. Bueno, dependiendo de cómo se entienda que el malentendido es y será permanente, la incomunicación es insuperable, etcétera, etcétera, pues todo el trabajo de Ripalda, con Hegel en particular, pero en el título he dicho Hegel y Derrida en el glaciar, o sea que luego veremos dónde está Derrida ahí, porque hace Derrida como cuerpo extraño, o sea que esto llega ahora enseguida. Bueno, pues dependiendo de cómo se entienda lo que cabe o no cabe hacer, según Ripalda, yo pienso que se abren dos caminos últimos y opuestos. A uno, sin originalidad, lo llamo actualización. Él utiliza esta palabra muy ocasionalmente en el libro. Al otro lo llamo, esta creo que no aparece, reanimación, que no deja de ser una palabra de Hegel. El devolver a la vida, cuando se refiere a lo que Kant habría hecho con la idea vieja de Aristóteles de la vida, pues Kant la habría devuelto a la vida a su manera, como dice Ripalda de Derrida y la singularidad hegeliana, a su manera, que en el caso de Hegel quiere decir de mala manera. Eso está claro. ¿Vale? Bueno, tesis. La tesis de la actualización, un pasaje que citó ayer Luis. Hegel está cerca y a la vez muy lejos de nosotros. Está cerca y a la vez muy lejos de nosotros. Esto podría ser una proposición especulativa directamente, ¿no?
y en la misma medida muy lejos de nosotros. Pero yo no veo del todo la mediación dialéctica en el libro. Y por ahí va mi pregunta final, ¿no? En parte. Esta es la tesis. No la desarrollo. Desarrollarla consistiría en algo que ya se hizo más o menos ayer, lo doy por hecho. Ir mostrando las cosas que no ve, que ve lejanas, la compacidad de la que hablaron tanto Valerio como Berta, la compacidad de la civilidad, la compacidad ontológica de la libertad, expresiones que aparecen en el libro. Antítesis, y última, no quiero cansaros más. Hegel pensaba, bueno, esto es Derrida, no Ripalda. Derrida, Márgenes de la filosofía. Un pasaje, un capítulo de Márgenes que solo aparece aludido en el libro de Ripalda y no comentado propiamente, o como sí otros, a los que yo he entendido que les da más importancia, pero a lo mejor es un malentendido. Usía y Gramé. Hegel pensaba esto lo dice Derrida, Hegel pensaba su relación con la exotérica aristotélica, la exotérica se podría aclarar, pero es por una cosa que dice Aristóteles y Heidegger comenta, no importa, con la física de Aristóteles, podríamos decir. Hegel pensaba su relación con la exotérica aristotélica o con las paradojas de los eléatas, Zenón, etc., bajo una categoría totalmente diferente de la paráfrasis de la que habla Heidegger, dice Derrida. Lo pone entre comillas, repetición del pensamiento del tiempo, porque Heidegger habría dicho en la famosa nota de Ser y Tiempo, que Hegel habría parafraseado la física de Aristóteles en la enciclopedia, cuando se habla de espacio y tiempo. Tiempo en particular. Su repetición del pensamiento del tiempo no cae, dice Derrida, bajo la categoría particular y retórica de paráfrasis. O sea que repetición es la categoría, no paráfrasis, ¿vale? Y otra cita de Derrida, pero no de ese texto, sino mucho más reciente, del 98, al que ya me referí, El tiempo de los adioses. Hacer de la invención un acontecimiento, dice ahí, significaría redescubrir lo que estaba ahí. Sí. Ripalda habla de lo que estaba ahí también. Lo que estaba ahí sin estar ahí en las lenguas y en la filosofía. Encontrarlo ahí. Sí. Pero encontrar por vez primera, esto matiza, claro, lo que, a pesar de todo, se encontraba ahí. Dice él. Descubrirla, la es aquí la cosa, porque me he comido un... Descubrirla, la cosa, no dice sin calificativos, también como en lo demasiado evidente de una carta robada. La carta robada de Poe. La carta que es escondida a base de no esconderla. Está tan delante que no se la encuentra. Repito. Perdonad que he perdido el hilo. Encontrarla ahí sí, pero encontrar por vez primera lo que a pesar de todo se encontraba ahí. Descubrirla también como en lo demasiado evidente de una carta robada. La carta, futuro anterior, habrá estado ahí. En todas partes, dice Derrida, en todas las partes en que la plasticidad misma, porque este artículo es un comentario del libro de Malabou, sobre el que ahora diré algo, en todas las partes en que esta idea de la plasticidad que tiene Malabou, en que la plasticidad misma, en que el léxico y el concepto de la plasticidad, el término y el concepto, funcionan en los grandes momentos y los grandes corpus de la historia de la filosofía, antes de Aristóteles y después de Hegel, pero sobre todo en esos dos gigantes. Dice Derrida. Estaba ahí, encontrarla ahí. Bueno, esta es la repetición sobre la que yo quería hablar. Aquí termina la antitética y acabo con mi comentario.
Rápido, lo leo más o menos y veréis que ya no abuso más de vuestra paciencia. Mi hipótesis es que Derrida es un pensador moderno, lo llama así Ripalda. Ripalda dice, vale, Derrida, modernos. Rorty y Zizek, posmodernos. Lo de Rorty no lo vamos a discutir, lo de Zizek, aquí habrá gente que lo quiere discutir, pero yo no. Hoy. Mi hipótesis es que Derrida es un pensador moderno por esto que acabo de, no diré explicar, que sería mucho decir, sino poner delante o someter a vuestra consideración. No se relaciona a él, no se ha relacionado, no exclusivamente desde luego, de manera arqueológica con los textos del pasado, en este sentido. Hablaba Agamben o Foucault. Ripalda, en cambio, he puesto aquí, recela de la repetición. Es verdad, lo hemos visto, ¿no? Aparece, pero como algo... Pero el recelo es más bien tibio, esa es la impresión que yo tengo. Creo que él se lo representa como un acontecimiento raro y difícil, por tomar la expresión de Agamben otra vez, ni más ni menos. Queda dicho que no aprecia en Hegel contingencia, suficiente azar, echa de menos el peut-être, el quizás, echa de más la compacidad, ya lo he dicho, encuentra paradójica la coincidencia, que coincidan dialéctica y deconstrucción, Hegel y Derrida, en algo más que el rigor errático, como lo ha llamado por ahí, que lo hagan en eso que en Fuerza de Ley llama Derrida la estructura aporética de la subjetividad. Esto lo señaló Berta. Pero él dice paradójica coincidencia. O sea que lo encuentra paradójico. Pero de pasada, y sin referirse expresamente a Ausier Gramé, ya lo he dicho que lo eché un poco de menos, pero aludiendo, Ripalda apunta que en la filosofía real genense Hegel habría refutado, y la palabra es suya, refutado de Ripalda, por anticipado, la atribución de Heidegger a Hegel del concepto vulgar, del tiempo. Derrida está de acuerdo, Malabú no digamos, y Ripalda dice, es que en la deducción del espacio ya está ahí refutada por anticipado toda esta idea de Heidegger de que la línea está hecha de puntos y análogamente el tiempo está hecho de horas puntuales o de instantes puntuales. Bueno, en todo esto están de acuerdo Derrida y Ripalda. Cito muy brevemente, dice Ripalda, hay precisamente un adiós al tiempo en Hegel, un abandono del tiempo, como dice Heidegger, pero que no es aquel que se cree. Solo es un adiós a la definición bien conocida del tiempo, la vulgar, la corriente, dice él, etc. Y desarrolla un poco en comentario estos adjetivos. Yo estoy de acuerdo. Esto ya lo desarrolla en Márgenes, en Ausier Gramé, y lo retoma en 1998, El tiempo de los adioses. A propósito de Malabú, desde luego. Bueno, es que yo pienso también que es una lectura insostenible la que hizo Heidegger. Errada, dice Malabú. Ripalda dice pobre, que no es lo mismo. Pero habla de refutación, una de cal y una de arena. Pues efectivamente, Hegel tiene una concepción precisamente dialéctica, y no en el sentido blando de Jameson, que aparece al inicio del libro de Ripalda, eso del intensivo recuestionar, es poquita cosa, sino una concepción dialéctica que es aporética en sí misma. Así que yo estoy con él, con Ripalda, y con lo que ayer se dijo, de que hay una sintonía de fondo entre dialéctica y deconstrucción. Vale, entonces la cuestión, y voy terminando, es arqueología o actualización, eso de lo vivo y lo muerto, de Croce, que comentó ayer también Luis, o repetición. ¿Qué podemos hacer? Puede que más de una cosa. A mí me interesa un poco más esta tercera, sí, la posibilidad de esta tercera. De tener razón Malabú, en la interpretación que Derrida hace de Malabú, pero que creo que no es nada disparatada, que por cierto es una gran ausencia, yo diría, en el libro de Ripalda.
De tener razón Malabú, la concepción aporética dialéctica del tiempo genera y soporta la aporética de la subjetividad de la que habla, a la que alude Derrida en Fuerza de Ley, la aporética del porvenir que vemos venir, a la que Malabú dedica El porvenir de Hegel en 1996, la aporética de la decisión no sujeta a regla, que fascina a Derrida y también a Ripalda, la aporética de la justicia, a la que dedica, como dijo ayer Berta, el capítulo más sentido probablemente del libro, Ripalda, la aporética de lo que iba a hablar, supongo, Laura Llevador, pero nos lo hemos perdido de momento, del derecho a poner en cuestión el derecho, etcétera, etcétera. Todas estas aporéticas yo, como Malabú, como Derrida, entiendo, las veo bien nacidas, digamos, de la concepción dialéctica del tiempo y, en general, de la dialéctica. Y bueno, como no quiero cansar a nadie, dos cuestiones, un par de cosas. ¿Dejó de cavilar Derrida con Hegel o a costa de Hegel, como se dice? ¿Abandonó el territorio? Bueno, sí, en algún sentido, pero siendo que él supervisó el trabajo de Malabú y después lo comentó tan por extenso en ese artículo y con tanto entusiasmo, diríase que, bueno, del todo no ha dejado de cavilar con Hegel. Se habla en El tiempo de los adioses otra vez de una profunda repetición por parte de Hegel de conceptos aristotélicos, como el concepto de automovimiento y de automatismo, tema que a mí me interesa. Bueno, me quedo con dos preguntas para Ripalda y acabo. Primera, ¿está por reabrir la causa de la dialéctica hegeliana? Lo pregunto en serio, ¿eh? Y última, quien hace ascos a la repetición de la que habla Derrida por motivos posmetafísicos, posmodernos, posepistemológicos, si es que no es por historicismo o psicologismo, ¿admitirá que repitamos a Derrida? Porque no está Derrida ya en el glaciar. Gla tiene 50 años, debe estar ya en el glaciar. ¿Está Gla en el glaciar? Bueno, pues ahí lo dejo, esas dos preguntas. Nada más.